no sabemos cosas, no entendemos cosas, no vemos cosas en lo sobrenatural porque tal vez no tenemos nuestros sentidos espirituales agudizados. Pero yo sí te digo, mi hermanito y mi hermanita, que si tú tienes algo, ¿por qué orar por un alma, por una persona que falleció? Y si tú en vida tienes que pedir perdón, pide perdón. Si tienes que reconciliarte con alguien, reconcíliate con ese alguien, así esa persona no lo quiera, pero que tú espiritualmente ante el Santísimo lo hagas. Pero sí tenemos que esas deudas espirituales que tenemos, saldarlas, porque esas deudas pasan factura, mis hermanos, pasan factura. Entonces, creo que es un pasaje bíblico muy impresionante que nos dice, hay algo más allá de lo que nosotros vemos desde lo humano. Que tú no lo quieras creer, como te dije en mi palabrita en inglés, anyway, allá tú, si no lo quieres creer. Pero si tú hay un familiar que haya fallecido, que fue muy cercano a ti, y si tú no te reconciliaste con esa persona, por favor hazlo en el Santísimo. Perdónalo, pídele perdón. Y de igual manera, si está en vida y si tienes alguna deuda pendiente a nivel emocional y espiritual, por favor reconcíliate con esa persona. Empieza a ser libre de todas esas ataduras espirituales que tal vez podamos tener. Porque aquí el tema es salvación, mis hermanos. O vamos para el infierno o vamos para el cielo. No hay vuelta de hoja. Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, ¿cómo estamos hoy, princesa de Dios? ¿A mí? Sí, claro, ¿cómo estamos hoy? Yo bien, gracias. Bendecida, encendida en victoria y con tendencia a mejorar, sorprendida con las preguntas de tu esposo. Pues sí, porque no estabas hablando conmigo. Un abrazo de verdad en Cristo Jesús a todos ustedes. Realmente que hoy sea un día espectacularmente bendecido en Cristo Jesús. Vamos a empezar este momento invocando la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre eterno del cielo, te doy gracias por este momento que tú nos ofreces, que tú nos das de poder estar siempre sumergidos en tu presencia viva. Cada momento que nos das es maravilloso. Lo que nos haces experimentar en nuestras vidas para ser oradores, para estar siempre leyendo tu palabra, para estar siempre sumergido en tu presencia. Qué maravilloso. Por eso, en este día, invocamos la presencia del Espíritu Santo, papá, para que a través de tu espíritu de amor podamos estar bien conectaditos contigo, podamos entender tu palabra, para que se haga viva y eficaz en nuestras vidas y que esa palabra realmente nosotros no solamente la escuchemos, sino que podamos nosotros dar testimonio con nuestro comportamiento inicialmente de que tú eres real, de que hacemos parte del reino de los cielos. Porque en el mundo hay mucha mentira, mucha oscuridad. En el mundo no quieren saber de ti para nada. Pero nosotros no hacemos parte de este mundo, hacemos parte del reino de los cielos. Por eso, papito Dios del cielo hermoso, venimos ante tu presencia viva para que la palabra que se va a leer se haga vida en nosotros y que la palabra nos dé la sabiduría, el entendimiento de poderla hacer la vida en nosotros, de poderla comprender. Padre Santo, gracias porque ese es nuestro alimento, la palabra. Te alabo, te bendigo, exalto tu nombre y gracias por este momento que nos das. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre el Evangelio de San Juan. Estaremos en el capítulo 8, versículos del 51 al 59. Decía el Señor también: les aseguro que quien hace caso de mi palabra no morirá. Los judíos le contestaron: ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham y todos los profetas murieron, y tú dices: el que hace caso de mi palabra no morirá. ¿Acaso tú eres más que nuestro padre Abraham? Él murió y los profetas también murieron. ¿Quién te has creído que eres?
Jesús les contestó: si yo me honro a mí mismo, mi honra no vale nada, pero el que me honra es mi Padre, el mismo que ustedes dicen que es su Dios. Pero ustedes no lo conocen, yo sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería yo tan mentiroso como ustedes. Pero ciertamente lo conozco y hago caso de su palabra. Abraham, el antepasado de ustedes, se alegró porque iba a ver mi día, y lo vio y se llenó de gozo. Los judíos dijeron a Jesús: todavía no tienes 50 años, ¿y dices que has visto a Abraham? Jesús les contestó: les aseguro que yo existo desde antes que existiera Abraham. Entonces ellos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra de Dios. Te alabo, te bendigo y te glorifico, Padre eterno, por tu palabra que es viva y eficaz. ¿Cómo es de difícil uno viendo una persona, pues físicamente viéndola, y además de todo uno peleando con las cuestiones de fe? ¿Cómo es de difícil uno realmente poder llegar a entender y lo que nuestro Señor en ese momento estaba diciendo? Yo creo que ellos estaban en un conflicto grandísimo, de por sí estaban molestos con tantas cosas que nuestro Señor decía, cosas que los confrontaba frente a su fe, cosas que ellos podían ver que estaba pasando y pues donde ellos habían quedado tantas veces en vergüenza, porque su fe era simplemente de cumplir elementos, cumplir con leyes, ¿sí? Pero muy diferente la ley a tener la gracia, ¿sí? O sea, ellos cumplían mandamientos porque, si no lo hacían, entonces venía, se supone, su condenación. Pero otra cuestión es que si hubieran hecho las cosas por la gracia, o sea, porque en su corazón había amor, en su corazón había fe, en su corazón actuaban de manera natural porque lo estaban viviendo. ¿Cómo es de difícil eso? Entonces, claro, llega nuestro Señor y al hacer tantas cosas, y yo me supongo que ellos se cuestionaban más cuando él hacía tantas cuestiones y las hacía de manera tan natural, como tan tranquilo, como que iban saliendo las cosas así nomás. Me supongo, como en la actualidad uno ve que están haciendo una oración y entonces con todo un esfuerzo y es con toda una carga, y van y hacen un servicio en la iglesia y es como con toda esa dificultad, como que, oh, qué sufrimiento el que estoy haciendo, ¿no? O sea, tantas cosas que ellos hacían y que eran algo como un peso grande, eran un peso, mientras que el Señor simplemente hacía las cosas y le resultaban, le funcionaban facilito, o sea, Él simplemente decía y las cosas se iban haciendo. Entonces, yo creo que para ellos era un cuestionamiento muy grande, y que el Señor, además de eso, les hacía cuestionarse frente a las cosas, o sea, porque les daba información bastante profunda, porque ahí le está dando una información muy profunda en cuanto a que, pues, él estaba diciendo que él existía desde antes de la creación del mundo. Entonces, imagínense con una mente solamente dedicada a lo lógico, ¿sí? A lo lógico, a lo humano, a lo material, a lo que tú ves, a lo que tú palpas. Pues decir esto era realmente una locura, o sea, por eso es que una persona que simplemente se deja llevar por la lógica, creer que algo sobrenatural pase, tremendo. Por eso, por ejemplo, una persona que tiene un don especial, porque el Señor tiene dones, el Señor regala dones a quien Él quiera,
y el don que quiera, además de todo, y que venga a hablarle a alguien que sea totalmente lógico, totalmente de comprobación científico, pues es lógico, esta persona está desquiciada, esta persona está mal, hay que mandarla a psiquiatría para que pues trabaje en su problema, en su locura. Entonces es como lo que estaba pasando aquí. Nuestro Señor estaba diciendo las cosas, unas cosas muy profundas, y para ellos eso era una locura. Eso es, o sea, ¿cómo es que? Algo que iba en contra de los principios, una herejía en cuanto de que es como así que existe mucho más, o sea, no cabe en su cabeza el que el Señor sí estaba diciendo una verdad, estaba diciendo una verdad muy profunda, y desafortunadamente para ellos eso era, pues el hombre estaba loco, así es sencillo, porque para ellos, o sea, con una mentalidad tan terrenal, de verdad, tan terrenal, no le cabe en la cabeza las cosas tan profundas que el Señor estaba diciendo. Para ellos, ahí está mostrándose con toda la claridad que no había una espiritualidad, que ellos no estaban vivenciando lo que ellos profesaban. O sea, simplemente eran palabras, eso era todo, eran palabras. Entonces, para ellos lo que tenía validez era la ley, ¿cierto? Porque le enseñaban normas. Pero a la realidad sí, nosotros entramos a mirar, por ejemplo, yo me supongo que para ellos cumplir con sus mandamientos debieron quedar, o sea, sí, eran normas nomás, no hagas esto, no hagas aquello, pero yo creo que en el primero que ellos hablan, no, o sea, no habría cumplimiento. Ese primer mandamiento, llamarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pues, ¿cómo lo iba a hacer? ¿Cómo iban a amar a alguien que no conocen, que no han visto? ¿Cómo iban a amar a Jesús si para ellos era otra persona más, otro ser humano? Entonces, como que este ser humano que viene de una condición, entre comillas, humilde, va a ser el Dios de ellos. No, o sea, no entra dentro de su pensamiento, no entra dentro de sus capacidades. Entonces, era simplemente, o sea, una locura las cosas que nuestro Señor Jesús estaba diciendo, porque para ellos Dios sería una cuestión súper grande, súper poderosa. Me supongo que vendría con sus, pues dentro de lo que uno puede pensar, vendría con sus carruajes, vendría con sus ejércitos, vendría yo no sé, porque esa era la visión de un gran rey, ¿no? Me supongo que ellos estaban esperando a alguien poderoso a quien, viéndolo con todos sus atuendos, pues tuvieran que bajarle la cabeza para honrarlo, o sea, hacerle la venia, ¿sí? Pero aparecer una persona y decir que además, y siendo, no tiene 50 años, o sea, tenía sus 30 y algo de años, y decir que era antes que Abraham. A ver, ¿en qué cabeza lógica cabe eso? Solamente uno en el plano espiritual puede entender esas cosas. O sea, cómo así hace falta muchas veces eso. Y eso no es solamente de ese tiempo. Eso que se plantea aquí no solo es de ese tiempo, es el tiempo actual. Precisamente, curiosamente hablábamos en el grupo de oración, esa situación. Cuando tú te presentas al Padre y simplemente, y el cuestionamiento era, ¿tú por qué vas a orar? ¿Tú por qué vas a orar? Porque si tú no oras el día de hoy, no hablaste, o sea, te vas a sentir mal porque entonces no hablaste y entonces era necesario que hoy hablaras. Tú vas a la Eucaristía, ¿por qué? Ay, no, porque es que si yo no voy a la Eucaristía un domingo, entonces es un pecado y entonces es otro asunto interesante. Entonces estás yendo por una obligación, una responsabilidad,
Si es así, entonces la pregunta es, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Sí? ¿Cuál es tu relación con Él? ¿Cómo experimentas tu parte espiritual? Y por eso es que hay muchas personas que a través de su experiencia se sienten con una carga tan tremenda, una carga pero tremenda, tremenda frente a su oración, frente a ir a la iglesia, frente a alguna responsabilidad que asuma. Al principio te parecerá genial, pero posteriormente en tu grupo pastoral entonces te sientes después en una carga y estás comparándote de, ay, yo hice esto, pero esta señorita no hizo tal cosa, y entonces empiezan las diferencias. ¿Por qué? Porque es una cuestión como de carga, no es algo que tú estás haciendo porque ames a alguien, ¿sí? No estás haciendo eso porque realmente crees en ese alguien y sabes que te estás relacionando con alguien. No, es una carga. Entonces es mi responsabilidad. Y así es lo que pasa con ellos. Ellos tenían una responsabilidad. Y entonces si alguien se salía de eso, ellos tenían que hacer como cuando la mamá y está con sus hijitos y entonces sus hijitos se salen de una norma, entonces ella tiene que hacerlos funcionar bien, porque pues hay detrás de eso también situaciones como el parejo, etcétera, muchas cosas. Entonces la situación es que ellos, claro, si sale esta persona, está formando desorden en la iglesia porque está mostrando otras cosas, y yo no puedo dejar que las personas se contaminen de lo que nuestro Señor esté diciendo, porque entonces después voy a tener dificultad para poderlas controlar. En fin, muchas cosas, pero no están viendo que realmente es una situación de fe, de creer, de realmente vivenciar, experimentar. Y entonces es lo que está sucediendo. Cuando tú empiezas en ese proceso de espiritual y solamente te concentras en las normas, pues no estás haciendo mayor cosa. Entonces, por eso es que la oración se te convierte en carga, en una carga. Ay, hoy me toca rezar el rosario. Ay, hoy me toca la coronilla. Ay, esto no se acaba tan rápido. No, pero es que tengo muchas cosas que hacer. No, eso no es el proceso de oración, eso no es el proceso de fe. El proceso de fe tiene que ver con que tú te disfrutas, tú te gozas esa presencia de Dios, te gozas estar con Él, te sientes agradado, muy agradado de estar en la presencia de Dios. Entonces tu oración fluye, tu oración hace que tú como que te transportes, o sea, no es ese momento de, ay, no, y qué cansancio, y no, y esta banca que está dura, o mire, estoy acomodada, o porque mire el frío que está haciendo, o ay, no, es que tengo que hacerlo rapidito porque se me quema la comida, bueno, no sé, muchas cosas. No, eso no es. Por eso a ellos no, o sea, era como esa necesidad de controlar. No, la oración simplemente fluye si estás en el Espíritu, si estás con fe. La oración fluye y de verdad que pasa el tiempo sin que te des cuenta. No estás, ay no, pero es que no he cumplido 1 hora para estar orando. Tremendo, porque uno de los retos que pongo yo es, oremos 1 hora, concéntrate a orar 1 hora, y entonces 5 minutos, uy, todavía faltan 55, y yo qué hago, Dios, yo qué hago, bueno, y entonces, y sigo, ¿sí? No es esa situación de esa carga, la oración no es esa carga. Entonces, cuando tú no tienes esa fe, tú no tienes esa conexión con Dios, ¿sí? Cuando tú realmente no estás experimentando esa presencia, pues para ti las cosas que nuestro Señor haga son inverosímiles. Por eso, una persona que te comente cosas extrañas, particulares, tú dices, ay, esta persona está rara, o esta persona, ¿qué le pasará? De verdad, o si no, hay otras que dicen, uy, pero ¿cómo lo logra? ¿Será que eso será verdad?
¿Será que así se puede? ¿Y usted cómo lo hace? Y es como esa cuestión de preguntar cuál es la clave para a ver si entra en esa presencia de Dios. Y pues son cosas que no se pueden explicar muchas veces. O sea, son cosas sobrenaturales y uno simplemente se deja llevar. Simplemente se deja llenar de esa presencia, de esa paz. La oración angustiosa no te lleva a ti a estar en esa presencia, ¿no? Curiosamente, cuando tú puedes descansar, cuando tú puedes estar bien, tú puedes entender las cosas. Tú puedes fácilmente pasar a otro nivel muy diferente que es el espiritual y entender cosas. Entonces, hay una pelea seria entre lo que es la lógica, porque aquí hay una fuerte pelea entre estos sacerdotes, esta gente conocedora de la palabra, en ese momento los que sellaban la palabra y lo que nuestro Señor les está diciendo. Hay una fuerte pelea, una discusión teológica fuertísima que ellos no entraban a entender, porque no estaban en el Espíritu, porque en ellos no se estaban dando las cosas sobrenaturales. Ellos hablaban de un Moisés, pero ellos no entendían Moisés cómo podía hacer cosas, por eso para él Moisés era sobrenatural. Claro, cuando se te presenta cada cara y ves cosas sobrenaturales, o sea, no saben cómo reaccionar. De verdad que no se sabe cómo reaccionar ante las cosas sobrenaturales cuando tú no experimentas ese mundo sobrenatural. Entonces, y la mente no da para esas explicaciones. Esa es una realidad. Tiene que ser decimos en Colombia, un defecto de fábrica. Debe ser que tiene un problema en la cabeza, le falta algo o algo está funcionando mal para que pasen esas cosas sobrenaturales. Entonces es importantísimo que tengamos presente eso. Aquí necesitamos estar en la experiencia, en la relación, en la vivencia, no en el cumplimiento. Si tú oras porque, es que tengo que orar, es que hoy no he hecho el rosario y entonces no puedo dormir. No, es que es como decir que el Señor se desquita porque no hables tú con Él. Entonces decir que Él es malo, así de sencillo. Y el Señor no es malo, el Señor no es nada malo. Él simplemente se agrada que tú vayas a hablar con Él y Él se goza y Él te va a dar la oportunidad de experimentar más cosas, pero no más. Abrir nuestros sentidos espirituales cuesta bastante, sobre todo cuando es impresionante, cuando el Señor dice es que yo estuve antes de la creación. A ver. Antes de Abraham. Sí, antes de Abraham. Yo hablé con ellos. Uy, ¿cómo así? O sea, y no morirá el que crea en mi palabra, el que haga obediente a lo que yo le digo, no va a morir. ¿No va a morir? Si es que, ¿cómo así que no va a morir? O sea, son cosas tan extremadamente incomprensibles a la óptica y a la visión humana. Ilógicas. Es incomprensible. Hacíamos nuestra coronilla a las 3 de la mañana, que a propósito los invitamos. Son extraordinarias. El día de hoy fue extraordinario, Moni. Impresionante, porque hay algo mucho más allá de lo que uno ve con estos ojos humanos. El Señor dice en su palabra que uno no pelea contra personas de carne y hueso, sino contra huestes y potestades de maldad que andan en el aire. Entonces dice, Dios mío, ¿qué sucede aquí? ¿Qué pasa aquí? O sea, y no le damos crédito. Es bien curioso, la gente que cree, aparentemente que no cree en el Señor Jesucristo, sí cree en el enemigo y sí cree en el mal. Es bien curioso. No, yo no creo en Dios, pero sí le creen al mal. Y sí creen que hay brujas. Y creen que hay brujas y que hay demonios, pero no le creen a Dios. Es bien particular, ¿no? Cómo su mente está tan entenebrecida. Y de verdad fue tan impresionante cuando uno desarrolla sus sentidos espirituales, uno empieza a ver cosas que son sobrenaturales, que no tienen razón de ser en el campo humano. Y hay que pedirle al Señor que me revele, que me abra mis sentidos espirituales para que yo pueda realmente estar en la vida y no en la muerte,
porque si dice el Señor no morirá, ¿a qué muerte se refiere? Entonces automáticamente nosotros desde lo humano creemos que es a la muerte física. Pero es que la muerte física nosotros somos eternos, tú y yo somos eternos. ¿Sabías eso? Somos eternos. Solamente que el hecho que estar aquí en esta carne no quiere decir que nosotros o bien vamos para el infierno, Dios quiera que no, o vamos para el cielo. O en el cielo vida, en el cielo verdad, en el infierno muerte, mentira y oscuridad. ¿Cuál de las dos escoges? No hay otra opción. No hay otra opción. Entonces, en este mundo que estamos dentro de este cuerpo que tarde que temprano ha de morir, en este cuerpo que es terrenal, que sí se desgasta. Que sí se desgasta, pero lo que eres tú en esencia es eterno. El espíritu, el alma es eterna, el cuerpo es temporal, esto es temporal. ¿Quién lo va a creer? Pregúntale a un científico. ¿Solamente lo que yo vivo es suficiente? Sí, pero cuando yo empiezo a pedirle al Espíritu Santo que me dé sensibilidad en lo espiritual, que yo abra mis sentidos espirituales, voy a empezar a ver cosas que están más allá de la lógica humana, que no tienen razón de ser. Nos compartían unas historias impresionantes, como les compartí esta mañana a las 3 de la mañana. Mi hermanita con la que hago oración me decía: Rafa, es que es impresionante cómo llegamos a una casa de alquiler aquí en Estados Unidos. Y estando en esta casa, mis hijos pequeñitos, ella es de mucha oración con sus hijos, maravilloso, tiene unas experiencias de vida extraordinarias. Me dijo uno de mis hijos, me dijo: mamá, hay un señor en el closet arriba en la habitación. Ella se sorprendió, pero tampoco iba a regañar a su hijo que eso es mentira. No, y es de espiritual. Y le dijo: y vamos allá y oremos. Ella se sorprendió muchísimo. Ella, obvio, no veía nada, el niño sí. Y le dijo: es que el Señor no quiere hablar contigo. Y le dijo: pues entonces que me escuche mis palabras. Y empezó ella a orar por esa alma y a decirle que se arrepintiera de sus pecados. Y empezó a orar por ella. Y fue sorprendente porque incluso sus otros hijos también decían que había algo allá arriba, una persona allí. Y entonces ella siguió orando, en otros momentos oraban, y llegó el momento en que todo se tranquilizó y se disipó todo. Entonces uno dice: ¿qué hubo aquí? A ver, lleven a un psiquiatra. ¿Qué diría el psiquiatra del mundo? ¿Qué diría? Eso es esquizofrenia. Ahí mismo lo medica. Eso es alucinaciones visuales y auditivas. Eso es neurosis. Y automáticamente hay que darle medicamentos porque están entrando en un conflicto emocional impresionante, una familia que tiene conflictos, cuando no vemos que eso es algo espiritual. Y me contó otras historias de cómo en la Eucaristía, imagínense, terminaba la Eucaristía, ya la última Eucaristía, entonces ellos se quedaban haciendo el rosario después de la Eucaristía. Y qué particular. Decía, ya apagaban las luces de la iglesia, nosotros ya las cerrábamos y veíamos unas lucecitas en el altar allí prendidas y decíamos: pero esas luces ¿de qué son? Con una señora. No, se volvieron locas estas mujeres, ya tanta misticismo y tanta rezandería que ya se nos volvieron locas, pobrecitas, y oraban, y siempre que hacían el rosario y después dejaron de ver esas luces. Impresionante. Y otra cosa que sí nos impresionó, de una persona muy cercana a nuestra, que nos contó unas historias que esta sí me llamó la atención, porque dijo, tengo testigos. Iban en un carro en la ciudad donde ellos viven, y ella vio que había una chica en la carretera, había una, pues en el barrio donde ellos pasaban, había una chica sentada en la acera, en la banqueta, ¿sí? Estaba sentada con su cabeza en las piernas, así metida como en las piernas, y de pronto esa chica se levanta y se atraviesa el carro, y ellos quedaron todos sorprendidos, el esposo que iba manejando, la mamá que iba allí, y ella,
quedaron sorprendidos porque pareciera como si lo hubiera estrellado, y en ese momento se sintió un escalofrío porque apareció esa chica sentada en la parte de atrás del carro. Nuestra amiga dijo, está sentada aquí. Y en ese momento pues se sorprendieron todos, que eso fue una cosa impresionante porque lo vieron. El esposo vio que la chica estaba sentada, que se la atravesó, la mamá la vio que se la atravesó, y dice ella, esa chica está pidiendo que, ellos estaban aterrados, y está pidiendo que oremos por ella, que oremos. Y en ese momento ellos se dedicaron a hacer la coronilla de la misericordia. Y esa, cuando termina la coronilla por esa alma, se va. Impresionante. A ver, tú que tienes gafas, dice, créelo a ver si tú tienes gafas, o sea, para que tú mires si eso es verdad o es mentira. Hay 2 testigos de más. ¿Necesitan psiquiatra? ¿Todos están esquizofrénicos, están neuróticos? ¿Tienen paranoia? ¿O están metidos en un mundo de mucha religiosidad y mucho misticismo? ¿Por qué se dan esas cosas? ¿Tú cómo la interpretas? ¿Cómo vas a entender, por ejemplo, que un alma se presente a una persona después de muerta, siente recién muerta, y le pida que por favor la perdone, porque no puede descansar? ¿Qué creen ustedes de eso? Lo escuchamos y nos lo contaron de una manera muy particular. O un sacerdote que nos contó una historia impresionante de cómo él estaba en un convento y estaba su hermana, y su hermana, muy sensible en lo espiritual, ve que hay algo que pasa por detrás, dice, hay un alma que acaba de pasar por detrás de nosotros. Y el sacerdote dijo, la acabo de sentir. Y él sube, dice, está subiendo las escaleras, va a un cuarto que estaba completamente solo en ese convento, y sucede que el sacerdote no lo ve, pero él se coloca su estola, lleva al Santísimo, y la hermana dice, está allí arrodillado, es un alma penitente. Le dice la hermana del sacerdote, y el sacerdote, que es un sacerdote exorcista, nos contó esa historia que me impresionó. Dijo, en ese momento yo sentí el deseo de perdonarle sus pecados, y le dije, Padre, en el nombre de Cristo Jesús vengo a perdonar sus pecados, y le voy a decir lo que siento en mi corazón, de lo cual usted debe pedir perdón. Obvio que él no lo veía, no lo sentía, pero la hermana sí. Y él empezó a decirle los pecados y a perdonarlo. Y cuando él absuelve esa alma sube. Dijo, subió al purgatorio. ¿Lo crees? Mira, yo no me sé sino una palabrita en inglés, anyway. Solamente te lo digo, que los sentidos espirituales, cuando se agudizan, empiezan a verse en cosas sobrenaturales de una manera extraordinaria. Mónica tiene una experiencia tremenda de un chico que fue atendido, una tía que le contó cómo su sobrino estaba en un parque allí en Bogotá, y había una persona sorda o ciega, no sé, ciega, que estaba pidiendo limosna, y el muchacho le dijo, mamá, tía, mire ese señora que está pidiendo limosna. Dijo, no está ciega, hay una persona detrás tapándole los ojos. Dijo, pero es que ella está ciega. Dice, no, hay alguien tapándole los ojos. Y otro testimonio que me impresionó, de una mujer que está orando y siente en su corazón el deseo de orar porque ella está viendo que hay una persona que está a punto de ahogarse en un hospital, y vio como una garra entraba por la ventana de la habitación y le estaba atacando su cuello, y ella empieza a orar por esa alma, y esa persona en la visión que ella tenía vio cómo soltó en ese momento esa garra, soltó el cuello, y automáticamente ella vio un testimonio que era la persona que ella había visto. Un testimonio por la televisión de una persona que estaba ahogándose y no sabían qué hacer, porque fue un testimonio médico. Y fue sorprendente porque ella vio que era la persona que ella estaba orando. No sabemos cosas, no entendemos cosas, no vemos cosas en lo sobrenatural porque tal vez no tenemos nuestros sentidos espirituales agudizados. Pero yo sí te digo, mi hermanito y mi hermanita, que si tú tienes algo, ¿por qué orar por un alma, por una persona que falleció?
Y si tú en vida tienes que pedir perdón, pide perdón. Si tienes que reconciliarte con alguien, reconcíliate con ese alguien, así esa persona no lo quiera, pero que tú espiritualmente ante el Santísimo lo hagas. Pero sí tenemos que esas deudas espirituales que tenemos, saldarlas, porque esas deudas pasan factura, mis hermanos, pasan factura. Entonces, creo que es un pasaje bíblico muy impresionante que nos dice, hay algo más allá de lo que nosotros vemos desde lo humano. Que tú no lo quieras creer, como te dije en mi palabrita en inglés, anyway, allá tú, si no lo quieres creer. Pero si tú hay un familiar que haya fallecido, que fue muy cercano a ti, y si tú no te reconciliaste con esa persona, por favor hazlo en el Santísimo. Perdónalo, pídele perdón. Y de igual manera, si está en vida y si tienes alguna deuda pendiente a nivel emocional y espiritual, por favor reconcíliate con esa persona. Empieza a ser libre de todas esas ataduras espirituales que tal vez podamos tener. Porque aquí el tema es salvación, mis hermanos. O vamos para el infierno o vamos para el cielo. No hay vuelta de hoja. Que del purgatorio, si quieres creerlo, allá tú. Pero lo cierto es que si ya pasas el purgatorio es porque ya estás te salvaste de una otra forma. Pero hay cielo o hay infierno, hay vida o hay muerte, no hay vuelta de hoja. Que este mundo es temporal y aquí vinimos fue a salvarnos. Aquí no vinimos a nada más sino a salvarnos. Y cómo está haciendo ese proceso de salvación, eres tú quien lo determina. ¿Sí? Pero que se te dijeron las cosas, benditos a mi Dios, te las dijimos. ¿Que quieres entenderlas? Dile al Espíritu Santo que te desarrolle tus sentidos espirituales para poder entender estos temas que a veces son complejos. Dios te guarde y Dios te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti, te conceda la paz. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Chao. Me da mucha alegría el saber que nos acompañaron, que están con nosotros. Yo personalmente quiero orar porque sé que estos momentos no dejan de tener su impacto en nuestras vidas, sobre todo porque a veces somos demasiado necios en las cuestiones espirituales. Somos demasiado light, que en ocasiones no lo queremos creer y no nos esforzamos por buscar de la verdad. Y realmente créanme que esta mañana cuando hicimos la coronilla empezamos a orar por estas almas que sentíamos en nuestro corazón y fue tan hermoso ese momento de oración que cuando mi hermanita dijo, Rafa, fue impresionante, ella vive en New Jersey, yo estoy aquí en Colombia, fue tan impresionante porque cuando terminamos de orar, ella me mandó un mensajito, me dijo, Rafa, es impresionante, pero acabo de experimentar aquí en mi casa un olor a rosas extraordinario. Mira, el que quiere creer, cree. El que quiere creer, cree. Y realmente fue sobrenatural. Y fíjate cómo ahora yo sí te pido que por favor le pidas al Espíritu Santo que te sensibilice tus sentidos espirituales, los abra, para que estos momentos sean bien significativos. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, yo te doy gracias por esta palabra. Sé que me la diste hoy en un momento muy especial porque realmente yo siento en mi corazón que hay personas que necesitaban esta palabra, que tal vez tienes unas visiones o unas percepciones que no sabías por qué, y tal vez tienes sentimientos con personas que tal vez fallecieron y no has podido reconciliarte y todavía tienes rencor, resentimiento o crees que eso ya pasó, pero son almitas que necesitan un agua fresca, un vasito de agua fresca. Y dile, Señor, aquí estoy para perdonar a esta persona, para que tú me des sensibilidad de qué debo sanar, de qué debo reconciliarme. Y sé que hoy me hablaste con una voz impresionante a mi vida, porque tal vez mi parte espiritual ha sido muy mediocre, ha sido muy light, y no he querido yo esforzarme cuando tengo un llamado especial en la parte espiritual. Papá Dios del cielo, gracias por hablarme de la manera en que me hablaste. Yo de verdad te doy gracias por ponerme en este momento, por permitirme, porque de pronto fue curiosidad la que tenía, pero dijiste cosas sorprendentes a través de mis hermanos. Yo te doy gracias inmensas por todo lo que haces por mí, por todo lo que haces por mi vida, por mi familia.
Y ahora sí sé que debo comprometerme más en la búsqueda de tu presencia, en la búsqueda de la verdad. Porque tal vez he estado llevando una vida desordenada, una vida de mentira, de engaño, incluso hasta en la nueva era. Incluso haciendo cosas impropias frente a la parte espiritual. Pero ahora sé que tengo que buscar de ti, tengo que encontrar de tu presencia viva, tengo que buscar de tu palabra de una manera muy afanosa, de una manera donde temprano empiece yo a buscarte, esforzarme por buscarte, Señor, porque he estado llevando una vida desordenada. Gracias por el mensaje que tú me das. Bendito y alabado seas tú, Papá Dios del cielo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, mi amor, ¿qué te pareció este mensaje? Muy interesante, muy diferente. Y definitivamente para mirar si tenemos activada nuestra fe. Claro que sí. Y entonces, ¿qué favor le vamos a pedir a las personas que nos ven y nos escuchan? Bueno, si te ha gustado este like, no dejes de darle me gusta. No este video, no este like, no este video, dale like. Perdón, este video, dale like. Si te gustó este video, dale like. No dejes de suscribirte a nuestro canal si no te has suscrito y activar la campanita de la notificaciones, de tal manera que cuando subamos nuevo material realmente puedas tener esa información para que puedas ver nuestros videos. Cuando tú le das like a un video, permites a que pues este material se pueda multiplicar a otras personas que pueden verlo. Aparte de eso, si te llamó la atención el tema, envíaselo a otras personas que tú consideras y que sabes que de pronto no observan determinados canales o redes. Entonces, si tú se las envías, posiblemente ellos estén interesados y para seguir creciendo en el amor de Dios. Entonces, es importante hacerlo. Y este video es lógico que cuando se publique no solamente se va a quedar con este tema, sino que se van a poner otros videos relacionados para que puedan seguir creciendo en el amor de Dios. Entonces, para que no te quedes simplemente con lo mínimo, esfuérzate en estudiar, en profundizar estos temas si te llamó la atención. Aún así estamos como psicólogos del Señor dispuestos a atenderte si tú sientes la necesidad de hacerlo. Entonces, bien en nuestras redes sociales vas a encontrar nuestro correo, nuestra página, nuestro WhatsApp para que por favor nos escribas. Y si deseas también que vayamos a tu comunidad, estamos a tu entera disponibilidad de poder asistir a tus comunidades. No solamente tenemos para ofrecerte el poder acompañarlos allí en sus comunidades, sino que contamos con 2 cursos que son virtuales. Si estás interesado, son cursos que ayudan en ese proceso de crecimiento personal, de esa identidad personal. Y no solamente eso, sino también para mejorar nuestras relaciones. Si estás interesada en estos cursos, pues simplemente nos informas ahí, nos contactas a través del número celular y con mucho gusto te damos toda la información correspondiente. Asimismo, contamos en Amazon con varios libros que te pueden servir también en diferentes temas para el crecimiento espiritual y personal. Al final te lo vamos a dejar para que tú los puedas ver del video, ¿no? Que ya he editado. Y bueno, muchas gracias de antemano por tu ofrenda. Si tú quieres ayudarnos en este ministerio que tenemos, precisamente ahí en la parte del video ya editado aparece un corazoncito. Un corazoncito. Sí, se viene el corazoncito. ¿Así? Eso, sí, aparece un corazoncito. Entonces tú ahí le das like al corazón. Y si deseas de por sí apoyarnos, les cuento que nos ayudaría bastante en este ministerio. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, te conceda la paz. Nos vemos mañana. Recuerda que todos los días estamos a las 5:30 de la mañana, un poquito pasaditos de pronto por los organizando equipos, pero a las 5:30. Y si quieres acompañarnos en nuestra comunidad, que estamos desde las 3 de la mañana, con todo cariño y con todo gusto. Dios te bendiga. Chao. Dios te bendiga y te guarde.